Hola, me llamo María Francesca González y hoy vamos a cocinar unas galletas de mantequilla en forma de Navidad, aprovechando la ocasión de diciembre. Los ingredientes que necesitamos son mantequilla, azúcar, harina, un poco de polvo de hornear, vainilla, un huevo y una pizca de sal que se la vamos a agregar a la harina. Vamos a pomar nuestra mantequilla. Para pomarla vamos a utilizar este batidor, en este caso para esta máquina, pero si lo que tienen es una batidora de mano, las que son eléctricas de mano, pues utilizan perfectamente el gancho que es como de alambre. Vamos a cremar hasta que esté bastante suave y una vez que esté bastante suave le vamos a agregar el azúcar, ¿ok? Si quieres saborizar las galletas, que no sea vainilla, sino que sea limón, naranja o cualquier otro saborizante natural, se puede agregar en el azúcar, se agregaría la ralladura de limón o la ralladura de naranja, un poquito de jengibre natural también pudiese ser, o algún sabor natural que no sea esencia, se agregaría en el azúcar. Una vez que se agrega el azúcar y tenemos pomada nuestra mantequilla, entonces bajamos la velocidad de la máquina y empezamos a agregar un poco del azúcar poco a poco. En unas dos o tres partes volvemos otra vez a subir la velocidad hasta que esté bien integrada y terminamos a agregar lo demás. Para las galletas lo usual o lo más recomendable es no batir mucho los ingredientes. No se bate mucho porque nosotros no estamos buscando una masa que sea muy firme o muy dura, sino que más bien sea una masa que se pueda trabajar y que se pueda estirar en un mesón, que se pueda darle forma, que se pueda trabajar con las manos. Entonces, para las galletas no hablamos de mezclar o batir mucho, sino simplemente de unir nuestros ingredientes que estén bien unidos o bien mezclados y más nada. No vamos a estar batiendo o sobrebatiendo. Entonces, terminamos de agregar nuestro azúcar, que si las hubiese querido haber hecho del limón, les hubiera agregado la ralladura de limón en este momento al azúcar. ¿Por qué le agrego el azúcar y no la agrego después o en otro momento? Le agrego el azúcar porque cuando estamos tratando con ralladuras, la ralladura va a soltar un aceite o esa esencia justamente del sabor de la fruta que estamos utilizando, como sería el caso del limón o un caso de naranja o de mandarina, puede ser también. Y entonces al agregárselo al azúcar, ese aceite o esa esencia se va a mezclar mucho mejor y va a tener un mejor sabor porque vas a tener más tiempo mezclando. A que después de que tengas toda tu masa le agregues el sabor, como por ejemplo va a ser el caso ahorita. Vamos a agregar vainilla, que es vainilla en esencia, que es a base de alcohol, y si lo vamos a agregar al final porque lo que nada más queremos es que nos dé un sabor de vainilla y más nada, no que se potencie. Si queremos potenciar un sabor lo agregamos desde un principio. Vamos a agregar nuestro huevo, en este caso porque estamos haciendo poca cantidad, solamente es uno, pero ustedes en casa pueden duplicar la cantidad para que salga para que tengan muchas más galletas. Entonces, recomendación siempre, vamos a partir el huevo fuera, en un recipiente aparte, porque si el huevo está malo o viene malo o está sucio o se te pasa un pedacito de cáscara, pues entonces lo bueno es tener la posibilidad de poder rescatarlo o no dañar tu mezcla que ya estás batiendo. Entonces una vez que tengamos nuestro huevo roto, le podemos agregar aquí de una vez la esencia de vainilla, que es lo que vamos a hacer en este caso. Si quieres utilizar por lo menos jugo de naranja, jugo de limón, un licor, una esencia de almendra o algún otro saborizante que sea líquido, se agrega en este momento. Siempre los líquidos van juntos y los secos van juntos. Entonces vamos a agregar un poco de vainilla, se lo agregamos directamente al huevo y lo agregamos a nuestra mezcla para continuar batiendo. Es una mezcla bastante fácil que no necesita batir mucho, simplemente unir bien nuestros ingredientes. Entonces, una vez que hayamos agregado nuestros líquidos, que sería en este caso el huevo y la vainilla, lo que vamos a hacer es no batir de más. Cuando uno bate de más los huevos, vas a tener una mezcla que va a darte una apariencia cortada y al momento de estirarla o de trabajarla no la vas a poder trabajar con tanta facilidad. Entonces vamos a agregar los ingredientes que nos faltan, que sería harina, sal y polvo de hornear. También se puede utilizar, si no tienes polvo de hornear, se puede utilizar bicarbonato, que el bicarbonato contiene polvo de hornear. Entonces vamos a agregar la harina, como es un poco más volátil y un poco más desastrosa, entonces la vamos a agregar en unas 3 o 4 partes para que sea más fácil. Entonces empezamos por una parte, fíjense que tengo mi máquina apagada para que justamente no sea un desastre. La prendo con una poca velocidad a que se empiece a integrar
Una vez que se haya unido un poco, entonces termino de agregar la otra parte. Vamos a hacerlo en 3 partes. Esta masa es súper chévere para hacer con niñitos o con chamos, si tienen chamos en la casa, porque primero es muy sencilla, son ingredientes bastante básicos y bastante simples que siempre los vas a tener en casa, que es harina, mantequilla, huevo, azúcar y vainilla. Y no nada más es que es fácil de hacer, sino que luego te vas a dar cuenta que es muy fácil de manejar. Es muy fácil de poder trabajar con niñitos porque se puede utilizar casi que como una plastilina. Entonces terminamos de agregar nuestros secos, mezclamos bien, que integremos todos nuestros ingredientes. Y una vez que los hayamos integrado bien, fíjense que se forma como una especie de bola, se juntan todos nuestros ingredientes. No voy a batir de más, solamente cuando ya esté. Fíjense que ya tenemos todos nuestros ingredientes listos. Una vez que ya está así, entonces apagamos nuestra máquina y vamos a sacar la masa de nuestro envase para llevarla, para empezar a trabajarla. Entonces retiramos con nuestra espátula el exceso de la paleta. Vamos a ir limpiándola. Si esta masa, lo chévere es que la pueden, por ejemplo, hacer un día y la pueden utilizar al día siguiente o en la tarde, o dejarla para una semana después, o hasta inclusive la pueden guardar por unos meses. ¿Cómo la guardan o cómo la refrigeran? En nevera o en freezer. Si la van a utilizar en el lapso de unos 4 o 5 días, la guardan en la nevera, pero si la van a utilizar en el lapso de más de un mes, la guardan en el freezer. La sacan antes de la nevera o el freezer hasta que vuelva otra vez a tener temperatura ambiente, y una vez que esté temperatura ambiente que se pueda manejar, entonces es que la vamos a empezar a utilizar. Entonces fíjense que es una masa bastante sencilla, fácil. Lo que vamos a hacer ahorita es espolvorear nuestra mesada para entonces poder trabajar. Entonces vamos a espolvorear, una vez que tenemos nuestra masa lista, espolvoreamos nuestra mesa con harina. Es chévere trabajar con harina porque es mucho más fácil después de manejar nuestra masa, sobre todo si la tenemos recién hecha. Ayuda mucho el tenerla en frío. Si la puedes guardar unos 20 minutos en la nevera, te va a ayudar muchísimo porque después va a ser más fácil de manejar. No la vas a trabajar en frío congelada porque va a ser difícil, simplemente es que esté un poco más firme la masa, porque si se dan cuenta es bastante suave. Entonces espolvoreamos harina en nuestra mesada, lo suficiente como para que no se pegue, pero no utilizamos demasiado, o sea, no vamos a quitarle el exceso una vez que lo hayamos estirado, porque si trabajamos mucho le estamos agregando harina a nuestra preparación, y al agregarle harina a nuestra preparación estamos cambiando nuestra fórmula. Entonces las primeras galletas van a quedar muy suaves, pero a medida que vamos haciendo y le vamos agregando cada vez más harina, lo que vamos a hacer es que vamos a tener cada vez galletas más duras, que no es lo que queremos. Queremos que todas las galletas sean iguales, no importa si comenzamos con la primera tanda o si fueron las últimas. Vamos a enharinar nuestro rodillo para que no se nos pegue. El grosor de la masa vamos a ir a un medio centímetro. Esto tiene polvo de hornear, recuérdense, por lo cual al tener polvo de hornear ellas van a crecer un poquito en el horno. Entonces, como van a crecer en el horno, no las podemos hacer tan gruesas porque después va a quedar muy gorda, y al sacarlas del horno las vamos a ver doradas, pero por adentro van a estar crudas. Entonces estiramos nuestra masa hasta el grosor deseado. Entonces las tiramos a medio centímetro, ¿verdad? Con ayuda de nuestro rodillo. Recuérdense siempre utilizar harina en la mesa para que no se pegue. Fíjense que es bastante fácil de levantar. Lo chévere de esta masa es que la pueden utilizar con niñitos o con chamos en la casa, para una tarde diferente o para aprovechar que estamos de vacaciones y hacemos un plan distinto, porque es muy fácil de hacer la masa como tal, y fíjense que después para trabajar es chévere. Lo podemos utilizar con cortantes de galletas como el día de hoy para decorar, o podemos hacer, por ejemplo, podemos buscar cortantes con las letras y entonces ayudamos a trabajar con los números y las letras, o simplemente a utilizarla como plastilina, de hacer bolitas con las manos, hacer gusanitos, caracoles, con lo que ustedes quieran. Hoy estamos trabajando entonces con figuras de Navidad. Vamos a cortarlas la mayor cantidad posible que nos dé con esta masa para llevarlas al horno, y luego lo que simplemente hacemos es levantar la masa sobrante y volvemos otra vez a amasar un poquito para que se vuelva a hacer una pelotica, y empezamos otra vez a estirar. Si las quieren hacer de cacao, cuando pesen todos los ingredientes, lo que hacemos es que le agregamos un poco de cacao a nuestra harina.
no es que vamos a agregar más cantidad de cacao, sino simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir, es decir, un 10% de nuestra harina, del peso de nuestra harina lo sustituimos por cacao y entonces así vamos a tener galletas de chocolate o de cacao que van a ser un color distinto. Si trabajas con los chamos, puedes entonces hacer parte de la masa con cacao y parte de la masa de vainilla y entonces tienes dos colores distintos y dos sabores diferentes. Entonces colocamos nuestras galletitas en la bandeja para poder llevarlas a hornear. Recuérdense que si estamos trabajando con formas distintas, que las formas sean más o menos del mismo tamaño, que no haya mucha diferencia de tamaño porque entonces unas se nos van a cocinar más rápido y se nos pueden llegar a quemar o a dorar de más. Entonces colocamos en la bandeja nuestras galletitas y las vamos a llevar a horno, mientras que nuestro restante lo vamos a volver a utilizar ahorita, simplemente hacer otra vez una bolita con ella y volver a estirar. Vamos entonces a llevar esto al horno. El horno siempre va a estar en 350 grados Fahrenheit, 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados. Siempre se van a tardar alrededor de unos 10-12 minutos, va a depender obviamente de tu horno, igual que la temperatura va a depender también del horno que tú tengas en casa, pero lo usual son 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados por unos 10-12 minutos. O hasta que estén doradas. Si a ti te gusta que queden más bien un poco blancas, tómate unos 10 minutos y a los 10 minutos revísalas. O si te gustan más bien doraditas, que estén bien crujientes, déjalas unos 15 minutos. Una vez que salgan, entonces las vamos a dejar enfriar, ¿sí? Casi 12 minutos y fíjense que están bien doradas las galletas. Las tenemos listas, ¿verdad? Las vamos a dejar entonces enfriar hasta que estén bien frías. Las podemos poner en una rejilla o las podemos simplemente dejar en nuestra bandeja hasta que estén frías. Si vas a seguir horneando, la recomendación sería entonces dejarlas en una rejilla para continuar utilizando la misma bandeja para la siguiente tanda o las siguientes galletitas que te falten por hornear. Entonces la vamos a dejar enfriar para entonces el próximo paso sería hacer el glaseado real o Royal Glaze, que es el que lleva, le podemos poner el color que queramos. O simplemente lo podemos también cubrir con chocolate, con arequipe, con alguna mermelada, con un poquito simplemente de azúcar pulverizada, con cacao, con lo que ustedes quieran. Entonces la vamos a dejar enfriar y en el próximo paso lo que vamos a hacer es decorarlas. Ya las galletas se enfriaron, entonces vamos a decorarlas. Para decorarlas vamos a utilizar hoy una cosa que se llama glaseado real o royal icing, que es azúcar glass o azúcar pulverizada, un líquido que en este caso vamos a utilizar leche, pero tú en tu casa puedes utilizar jugo de limón, jugo de naranja, algún licor, esencia de vainilla con la leche o simplemente agua. Con agua es suficiente, lo que necesitas es azúcar glass y un líquido para poder disolver el azúcar. En este caso estamos utilizando una taza de azúcar glass por cada cucharada de leche. Entonces vamos a mezclar nuestra cucharada de leche en nuestro azúcar glass. Va a depender también la cantidad, qué tan fluido quieres que quede tu glaseado. Le vas a agregar más o menos leche o líquido cuando lo estés preparando. Si quieres que sea un glaseado bastante fluido, que lo que quieres es que quede simplemente una capa muy delgadita o casi que transparente en tu preparación, sea para galletas o para una torta, esto también sirve muy rico para una torta, lo que vas a hacer es que le vas a agregar mucho más líquido para entonces que quede casi que como agua, o sea, muy poca azúcar. Ahora, si lo que quieres es hacer lo que vamos a hacer hoy, que va a ser manguear, utilizar una manga para poder decorar, entonces necesitamos que quede espeso, por lo cual vamos a agregar menos cantidad de líquido y más cantidad de azúcar. Tenemos ya el espesor que queremos, fíjense que a pesar de que corre, es algo espeso, no es tan líquido, y lo que vamos a hacer es agregar el color que queramos. Vamos a agregarle el color rojo, entonces vamos a agregarle unas 5 gotitas, vamos a agregarle unas goticas más, que sea bien color Navidad, rojo color Navidad. Entonces la vamos a colocar en nuestra manga. Como estamos solos y no tenemos ayuda de alguien que nos agarre la manga, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un vaso para ayudarnos. Doblamos el pico de nuestra manga, lo colocamos adentro y la manga la vamos a doblar yendo hacia afuera del vaso. Una vez que está afuera ya no necesitamos de alguien que nos agarre esto, por lo cual se soporta por sí mismo. Entonces vamos a verter nuestro glaseado o icing dentro de nuestra bolsa. Lo pueden hacer aún más espeso para que quede más firme en la galleta y es mucho más fácil trabajar así y puedes trabajar solo en casa sin la ayuda de nadie. Tenemos nuestra bolsa lista,
doblamos para que no se salga y lo que hacemos es que lo colocamos acá y vamos por el próximo color. Entonces ahora ya que tenemos nuestro glaseado listo, tenemos de color rojo, blanco, verde y amarillo, vamos entonces a decorar nuestras galletitas que ya están listas, frías. Entonces vamos a ir haciéndole las formas que ustedes quieran, jueguen con los colores que quieran y dibujen como a ustedes más les guste. Aprovechen que los niñitos se disfruten y hagan desastres y hagan las galletas como quieran. Bueno, aquí tenemos las galletas ya listas, espero te atrevas a hacerlas en casa, intentes esta receta que es bastante sencilla, puedes hacerla para regalos, para compartir en familia, para una tarde distinta con tus hijos o tus chamos y hacer algo diferente. Nos vemos en una próxima receta, sean galletas, postres y algo más. Espero les gusten y que pasen una linda Navidad.